Ahora sí lo están viendo. Y entonces, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Ya. Entonces, ¿en qué quedamos el otro día? Hablamos de varias cosas. Y hoy ya vamos a hablar ya un poco más profundo de los radicales libres, el estrés oxidativo y de especies reactivas, ¿ya? Eh, He tratado de simplificar al máximo la información, obviamente no sacrificando nada importante, pero sí generalizando, dado lo que ustedes me dijeron que esperaban del curso. Entonces, cuando les comparta la presentación, si ustedes hacen clic en mi nombre, los lleva a mi página web y tiene alguna otra cosita interesante el Genially que hice esta vez, ¿ya? Esto se comparte por enlace, así que no es problema, después se los doy. Y entonces lo primero que vamos a hablar es de los radicales libres, algunos aspectos generales. Nosotros ya habíamos hablado, lo habíamos mencionado en la primera presentación, en la introducción al curso, pero ya vamos a un poco a definirlo un poco más. Entonces, volviendo a la definición básica, si es que alguna vez la presenté, no lo recuerdo, pero los radicales libres son átomo-moléculas, y aquí hace enfático que dice elementos compuestos de alta reactividad que pueden afectar negativamente a moléculas biológicamente importantes, ¿ya? Después vamos a ver por qué, viene más adelante, pero por qué son tan reactivos, qué es lo que los hace reactivos, ¿ya? Dice que son grupos de átomos que se comportan como unidad, ¿ya? Esas son, de alguna manera, si lo dijéramos coloquialmente, son como súper independientes ellos, ¿ya? No necesitan de alguien para sobrevivir. Ahora dice, y la especie química es una especie química capaz de existir independientemente y que contiene uno o más electrones no apareados o desapareados. Acuérdense que les dije que el oxígeno que nosotros respiramos es un birradical. ¿Ya? Eso significa que tiene dos electrones desapareados. Después lo vamos a ir viendo con más detalle. Interesante es esto que se forman por ganancia o pérdida de electrones o rupturas de enlaces covalentes. Es decir, recordando lo que era el enlace covalente, que es esta compartición de electrones. Recuerden que el enlace covalente se forma por la compartición de dos electrones, un enlace simple. El doble y el triple es más difícil de romper, así que se requiere más energía. Aquí entonces lo que se rompe es un enlace simple. Dependiendo del estímulo que reciba, que en general son radiaciones y algunos otros factores químicos, el enlace se divide en la mitad y cada uno de los, suponiendo que una molécula simétrica, cada una se va con su electrón. Y por eso queda el electrón sin aparear, ¿ya? Esto es importante, los radicales libres tienen una... Espérenme, que alguien justo me acaba de pedir acceso. Los radicales tienen una propiedad paramagnética, es decir, que si yo los coloco frente a un imán, se van a sentir atraídos hacia ellos, ¿ya? Lo que es súper importante porque esta propiedad paramagnética, su paramagnetismo significa que reaccionan a un imán, diamagnetismo significa que no reaccionan a la presencia de un imán. Esta propiedad paramagnética que tienen los radicales libres entonces me permite estudiarlo. Y efectivamente, no sé si va a ser la próxima clase, quizá, mañana o quizás cuando. No, mañana ya no, mañana no sé. Bueno, ahí lo veo. Eh, Ustedes se van a dar cuenta que estudiar radicales libres es súper complejo y lo vamos a ver en unas diapos más por qué es súper complejo, ¿ya? Ustedes ya saben, entonces, siguiendo un poco con la presentación, que el daño que producen los radicales libres es equivalente al producido por la radiación ionizante, es exactamente el mismo daño, imagínense ustedes. Y en los últimos años se han reconocido a las lesiones tisulares debido a los radicales libres como el mecanismo común de daño de una amplia gama de procesos fisiopatológicos, es decir, están presentes en un montón de enfermedades, pero no sabemos si son causantes de la enfermedad. En algunos casos sí lo son, en algunos está comprobado como en enfermedades cardiovasculares, y en otros no sabemos si solamente son las respuestas del sistema a la presencia de la enfermedad, como le había mencionado alguna vez. Ya dice, al disipar su energía, los radicales libres causan reacciones químicas en cadena y durante este proceso los componentes vitales de la célula pueden quedar irreversiblemente alterados o destruidos. Es decir que dependiendo de la concentración de radicales libres que hay, acuérdense que vivimos en un balance, y si el desbalance o el balance, si el balance se quiebra y se vuelve un desbalance muy notorio, nosotros vamos a encontrar que finalmente la célula se muere y eso es irreversible, ¿ya? En cambio, si la concentración de radicales es moderada, la célula se daña. Pero vamos a ver que existen algunas formas de que el cuerpo repare este daño, ¿ya? Ahora vamos a ver en qué proporción nos vamos a encontrar. Y acá abajo hay una imagen que me parece súper entretenida,
Porque fíjense en que nosotros tenemos átomos saludables, estos son los átomos saludables, y llega este tipo, el radical libre, y fíjense bien como que llega como enojado, así como que quiere el electrón y unirse a este tipo amable, ¿ya? Aquí falta una parte de la imagen porque no lo quise colocar porque no venía al caso, pero es la del antioxidante. Y el antioxidante es el tipo buena onda que pesca un electrón y se lo pasa al radical libre para que se calme y se vuelva un átomo saludable, ¿sí? Pero esta cara del radical libre, así como esa cara enojada, así como, ya, es verdad, en realidad son así un poco los radicales libres. No todos, pero los de interés biológico sí son así medio mala onda. Me equivoqué. Acá. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuánto viven los radicales en el cuerpo? Nosotros debemos suponer, dice, el profe habla de los radicales libres, pero ¿realmente tendrán una duración muy alta? No, en realidad viven sumamente poco. Y esa es una de las principales características que tiene, porque su tiempo de vida tiene que ver realmente con lo que duran y qué tan rápido reaccionan, ¿ya? Y por ejemplo, vamos a ver, yo les dije que aquí el más malo de todos, si bien no es el principal especie reactiva, pero el más malo, el radical hidroxilo, el OH punto, después vamos a ver cómo se escribe más bonito, tiene un tiempo de vida de 10 elevado a la menos 9 segundos, es decir, no dura nada. Y prácticamente cuando mira a un tipo, pum, lo ataca, lo ataca, lo ataca, lo ataca, lo ataca. Eso es lo que tiene, es ultra rápido y aparte que como es pequeño, puede entrar por la membrana celular soplado, no tiene un filtro, no es chiquitito, son dos átomos nomás. Después vamos al oxígeno singulete, que les dije que no es un radical libre como tal, es una especie reactiva, y después, mucho más adelante, aclaro lo que es especie reactiva y lo que es un radical. Tiene un tiempo de vida de 10 elevado a la menos 6 segundos, significa que también este tipo pasa, y como es un estado excitado, un estado alto en energía, y como un estado energético así como hiperventilado, lo que quiere este estado es tratar de disminuir su energía, como toda molécula que quiere estabilizarse, entonces él toca al del lado, pum, y al tocarlo le transfiere esta energía, pero lo vuelve radical. O desencadena algunos procesos que generan la formación de radicales. Después tenemos el peróxido de hidrógeno, perdón, que no es más que el agua oxigenada que ustedes conocen, que se vende en farmacia, que antiguamente, no sé si todavía algo, pero antiguamente uno lo usaba para decolorarse el pelo. Tiene un tiempo de vida de orden enzimático. Cuando yo hablé de tiempo de vida enzimático, tiene que ver que está dentro del orden de los segundos. 0,1 segundo, un segundo, una cosa así, son muy pocos. Después vemos, hola Enzo, ¿qué tal? Después vemos al anión radical superóxido. No hay problema, Enzo, aquí no hay que disculparse por el atraso. El anión radical superóxido, este sí, este es la estrella, porque de aquí nace todo, y después vamos a ver en una especie de mapa de intercambio de radicales, cómo un radical desemboca en otro, o cómo las especies reactivas se entrecruzan para formar alguno en común. En realidad es un círculo vicioso, este de los radicales es un círculo vicioso. También tiene un tiempo de vida enzimática, decir que tiene un tiempo... Ah, ya sé quién es, ya me pasó el semestre pasado, Claudia. Ya me está engañando, se cambió de computador. Después tenemos el óxido nítrico, que este tiene un tiempo de vida bastante más considerable, ya va entre los 1 a los 10 segundos, pero este tiene un rol súper importante en el cuerpo humano. Y de ahí lo vamos a ver. No hay problema, Simón. Este es un radical que tiene funciones biológicas súper específicas, pero además, obviamente, como todo en exceso, también tiene un radical libre. Finalmente, el peroxinitrito tiene un tiempo de vida de los 0,05 segundos a 1 segundo. O sea, si se dan cuenta, no viven nada estas especies y por lo tanto generan daño sumamente rápido. Ahora, tal como les mencioné anteriormente, espérenme, no sé si me escuchaban también. Ahí sí, cambié el micrófono. Ustedes me dicen si se escucha bien de nuevo. Ahora, esta especie, perdón, ahora sí volví a la idea. Como la célula tiene mecanismos de reparación, el cuerpo siempre se está reparando, siempre se está reparando. Esto es como infinita, esto es una tras otra. O sea, ocurre un daño, se repara. Pero si el daño es tan persistente, es tan masivo el daño, en realidad el cuerpo no puede repararse. Y finalmente caemos en lo que había mencionado anteriormente de la muerte celular, ¿ya? Pero me voy a arreglar un poco el micrófono. Ahí sí, ahí está en un ángulo apropiado. Siguiendo entonces, vamos a ir un poco a las fuentes de radicales libres. ¿De dónde salen los radicales libres del cuerpo? Porque de algún lado tienen que salir. No es que estos tipos estén por ahí de la nada, de algún lado vienen. Bueno, fuentes exógenas, que son las fuentes externas,
del medio ambiente que nos rodea. Bueno, tenemos sustancias reductoras que existen en la atmósfera o alguna otra sustancia que consumimos. Oxidación de drogas, ya sea de tipo prohibido o de drogas comerciales, me refiero a medicamentos, el tabaquismo, el ultrasonido, la luz solar. Ustedes ya saben que la luz solar provoca una serie de trastornos en el cuerpo, en el sentido beneficio y trastorno, pero cuando usted le dicen en la playa no se ponga la luz solar es porque efectivamente le está llegando la radiación ultravioleta que tiene bastante energía y lo que puede hacer entonces es romper estas moléculas que hay en el cuerpo y generar radicales libres. De ahí es que uno dice, cáncer de piel, ¿ya? Los choques de calor, estos choques que hemos visto lamentablemente más de alguna vez, que ocurrió un accidente en pequeños niños que se olvidan en los autos, los choques de calor también provocan esto. Obviamente la persona no muere por la concentración de radicales libres, muere por el exceso de calor, pero el choque de calor sí empieza a afectar la función del cuerpo. Y tenemos otras sustancias que oxidan al glutatión. Y si ustedes recuerdan clases pasadas, el glutatión es un antioxidante de la célula, pero hay sustancias que lo oxidan, ¿ya? Dentro de las fuentes endógenas propias del cuerpo, una de las principales formas de producción de radicales libres es la cadena de transporte, o que dice ahí, electrones. Bueno, es que estos son nuevos, después lo edito, son de electrones. Tenemos algunos enzimas oxidantes como subproductos salen radicales libres. Las células fagocíticas, los neutrófilos, los sinófilos, monocitos y los macrófagos, que después vamos a ver que son la famosa respuesta inflamatoria que tiene el cuerpo a un agente externo. Y finalmente tenemos reacciones de autooxidación que ocurren en el mismo cuerpo que también generan especies reactivas o radicales libres, ¿ya? Y o radicales libres, mejor dicho. ¿Cuáles son los objetivos de los radicales? No que cuál es su objetivo en la vida, sino cuáles son los objetivos dentro de a qué atacan, ¿ya? Estas son como de alguna manera sus dianas farmacológicas. Si fuera un medicamento, entonces serían como las dianas de destrucción de los radicales libres. Si uno es súper exagerado con la palabra destrucción. Bueno, de manera intracelular, dentro de la célula, atacan las membranas. Y aquí yo les coloqué una imagen de la célula. Esta es la imagen de la célula, esta es la membrana de la capa bilipídica. Aquí están las enzimas, aquí está el núcleo, aquí están los aparatos de Golgi y algunas otras cosas más. No me acuerdo cómo se llaman. Esta era algo de biología. Si hay alguien de biología me ayuda porque yo a mí esto se me olvidó. El aparato genético porque efectivamente provocan daño sobre el ADN, y en procesos enzimáticos porque también mutan proteínas y los procesos enzimáticos se ven alterados efectivamente. Y de manera extracelular, por fuera de la célula, atacan a los tejidos, las moléculas defensoras, ¿ya? Y mediadoras de interacción entre células. Y aquí yo tengo una imagen de la capa, de la membrana celular, y aquí ustedes ven, esta es la capa lipídica, aquí están los canales que regulan la entrada y salida de ciertas cosas de la célula, los canales iónicos que tienen la célula. Entonces, se destruye tanto afuera como dentro. Y aquí hay un dato súper freak. Dice, las 100 billones de células del cuerpo humano, me estoy permitiendo leer textual, están constantemente expuestas al ataque de los radicales libres de distintos orígenes, exógeno o endógeno. Hay una generación endógena de radicales libres provenientes del metabolismo normal, que corresponde entre el 2 al 5% del oxígeno consumido. Es decir, solo por el hecho de respirar, provocamos entre un 2 a un 5% de radicales libres de lo que consumimos. Es decir, que eh, nosotros diariamente nos estamos oxidando. El punto es hasta dónde nos oxidamos y qué es lo que respiramos también. Pues obviamente ya sabemos que respiramos oxígeno, pero en el aire hay otras cosas, dado a la contaminación atmosférica. Y otras cosas que el hombre libera a la atmósfera. Entonces hay metales pesados que andan dando vuelta por ahí y algunas otras cuestiones más. Entonces es decir que de alguna manera el mismo hombre se mata a sí mismo. Bueno, algo que nos da para pensar en cuanto a realmente qué tan buena es la actividad humana con respecto a nosotros mismos. Ya sabemos que contra el planeta es perjudicial la actividad humana. Así que hay que pensar algunas cosillas por ahí en quizás cambiar algunos hábitos. Ahora sí, he hablado todo el rato de este personaje o de este hecho, mejor dicho, más que personaje, porque no es un personaje, es un hecho, algo que ocurre, que es el estrés oxidativo. Entonces vamos a definir el estrés oxidativo y de ahí vamos a ir hablando un poco de la especie reactiva. Definiéndolo, entonces, que el estrés oxidativo es un desequilibrio entre la producción de especies reactivas. Aquí
primero se calza con especies del oxígeno, pero después vamos a darnos cuenta que es mucho más allá. Pero las especies más importantes como del estrés oxidativo son las del oxígeno. Y la capacidad de un sistema biológico de desintoxicar rápidamente los reactivos intermedios o intermediarios o reparar el daño resultante. Es lo que les decía yo. Es tanto el daño o la acumulación de radicales libres que el cuerpo se ve sobrepasado entonces con sus defensas antioxidantes y la producción de radicales sigue aumentando, 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 que finalmente, ¡pum!, se muere la célula en algún instante. Dicen, todas las formas de vida mantienen un entorno reductor dentro de sus células, ¿ya? Y este entorno es preservado por las enzimas que mantienen el estado reducido a través de un constante aporte de energía metabólica. Ya sé que a lo mejor esto puede sonar un poco extraño o un poco difícil para algunas personas, pero lo único que dice es que la misma enzima aportan energía para que este ambiente se mantenga constante, es parte del proceso metabólico del cuerpo. Dice que desbalance en este estado normal, redox, óxido de reducción por si acaso, pueden causar efectos tóxicos a saber de la producción de peróxidos y radicales libres. Después vamos a ver que los peróxidos son una importante especie reactiva de oxígeno. Y ya saben que dañan un montón de componentes celulares, incluyendo proteínas, lípidos y ADN. ¿Sí? Esto sí, un dato importante, dice, el estrés oxidativo y el arroz provocan, no hay un error, perdón, provocan o participan en más de 100 enfermedades de gran importancia. Esto sí me llamó la atención en la definición que utilicé, clínica y social. De repente uno habla solamente de la enfermedad, pero no habla en su rol en la sociedad, y esto es muy importante. Cómo afecta a la población y a qué tipo de población. No voy a entrar en más detalles porque no tengo los datos. Pero, por ejemplo, está la aterosclerosis, la enfermedad de Parkinson, la encefalopatía miálgica, perdón, la sensibilidad química múltiple, periodontitis, varicocele, la enfermedad de Alzheimer y también puede ser importante en el envejecimiento. Aquí no nombra las 100, pero vemos que en realidad participan en una serie de procesos. Yo incluso les dije que había un estudio donde se hablaba del trauma acústico, la hipoacusia se había estudiado en chinchilla, el artículo que yo recuerdo haber leído, y cómo había radicales libres presentes en el trauma acústico. O sea, vemos que hay un montón de cosas. Y, me pasé, perdón. Todavía no domino esto. Aquí les voy a mostrar un poco, para resumir todo lo lindo que dije, este es el estrés oxidativo. Tenemos una célula normal, rebosante de energía, jovial. Esto es como la manzana que está acá. Fíjense bien, la manzana ustedes la parten y está maravillosa. La manzana, una manzana roja, a ver, la que ustedes quieran, ¿no? O manzana amarilla, la que les guste. Y ustedes la parten y al cabo de un rato, por proceso solamente de oxígeno, y haciendo la comparación, la manzana se pone amarilla, se oxida. Bueno, lo mismo le pasa a la molécula, o sea, perdón, a la célula. Se oxida y entonces empieza, estas cosas rojas son los radicales libres y entonces ya esa jovialidad que tenía no es la misma. Y por lo tanto, al cabo de un rato, si yo dejo obviamente la manzana un buen rato fuera, se va a seguir oxidando, 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 pero va a hacer tanto el daño que finalmente la manzana se va a descomponer. Lo mismo ocurre acá con la célula. Después de un rato de tanto tiempo de estarse oxidando, la célula se muere. Recuerden ustedes que las células tienen una forma de autoeliminarse cuando fallan, que es la apoptosis celular, que es la muerte programada, pero en este caso, este mecanismo de radicales libres interviene en la apoptosis celular y empieza a matar deliberadamente a todo. No hay un proceso selectivo de muerte celular, aquí mata a todo lo que pilla, ¿ya? Entonces me gustó esta comparación, me parece que es bastante buena. Esto me dirige a algún lugar. Ah, sí. La presentación es un poquito más interactiva, aquí hay un video que no encontré, no sé si lo puede. Ahí Osmosis está, makes it easy. perdón. It takes your lectures and notes to create a personalized Ahí está study el video plan que with tienen, exclusive ustedes lo pueden videos, revisar en sus practice casas con más questions, and detalle. flashcards. Voy a bajar un poco el audio. More. Try it free today. Lamentablemente está en inglés, pero tiene subtítulos en árabe. Electrons in an atom are present in spaces called orbitals. Y en Each algún lado orbital can sale fit cómo different configurar pairs los of subtítulos. Acá electrons. está. Now, free radicals are Solo los tiene molecules en with inglés, only one perdón. electron, or an unpaired electron. Pero in aquí their le outer explica un orbital. poco los radicales libres. Free Está bastante radicals have a entretenido el habit of video, a mí me stealing gustó. electrons from any Aquí se molecule. los dejo después en la presentación, ¿ya? Y, dejé de presentar. Ahora sí, perdón. Saqué el video y no me devolví hacia atrás. Ya estábamos acá, entonces si aprietan donde las manzanas hay un video que les puede explicar lo mismo que les dije yo.
es un poquito más, está en inglés lamentablemente, traté de buscar en español, pero no se me dio. Era muy de televisión, ¿ya? Acuérdense que estoy cambiando una configuración aquí por si acaso, por eso estoy mirando hacia el otro lado. Hay una... Este tema estuvo muy en boga, yo creo que todavía está, lo del antioxidante, el envejecimiento, entonces salía mucho programa, mucho explicado así como el doctor, no sé, había un doctor que salía en la tele famoso, bueno, salía ese tipo de programa. Yo no lo quise mandar tanto para allá porque en realidad me parece que eso es un poquito más rimbombante, esto es más aterrizado. Entonces, ¿cómo se produce este estrés oxidativo? Volviendo al tema, bueno, tenemos unos efectos químicos y tenemos efectos biológicos. Y aquí me voy a permitir leer un poco. Dice, químicamente el estrés oxidativo se asocia con una mayor producción de especies oxidantes o una disminución significativa en la eficacia de las defensas antioxidantes como glutatión. Dice, los efectos del estrés oxidativo dependen del tamaño de estos cambios, siendo una célula capaz de superar pequeñas perturbaciones y recuperar su estado original. Es lo que he dicho todo el rato. Si es muy pequeña la lesión, se puede subsanar, o se puede sanar, mejor dicho. Sin embargo, un estrés oxidativo más severo puede causar la muerte celular e incluso una oxidación moderada puede desencadenar la apoptosis, mientras que un estrés más intenso puede causar necrosis, ¿sí? Ya esto es muerte de tejido prácticamente, ¿sí? De manera biológica, dice, la mayoría de estas especies derivadas del oxígeno son producidas por el metabolismo aeróbico normal, es parte de un proceso respiratorio, es normal. Lo que no es normal es el desbalance. Dice, los mecanismos de defensa celulares normales destruyen la mayoría de estas especies y la reparación de los daños oxidativos al ADN es frecuente y continua, en gran medida manteniéndose al día con los daños recién inducidos. Asimismo, cualquier daño a la célula se repara constantemente. Y aquí está. Sin embargo, bajo niveles severos de estrés oxidativo se produce necrosis. Y este daño causa el agotamiento del ATP. Ustedes saben que el ATP es la monedita de intercambio energético que tiene el cuerpo o la célula, lo que evita la muerte apoptótica controlada y hace que la célula simplemente se deshaga. Esto es lo que les decía yo. Se interrumpe la apoptosis, que es esta muerte controlada que tienen las células, y se mueren todas. Esto es así, es como una guerra. Usted no va eligiendo a quién matar, mata al enemigo, ¿sí? Suponiendo entonces aquí te los mata a todos. Este radical libre sería el enemigo y las células serían los buenos. Entonces la radical libre no mata todo lo que pilla, ¿no? ¿Ya? Entonces es como una guerra, ¿ya? Si lo vemos como un juego de acción, es como una guerra. ¿De dónde se producen estos oxidantes? Porque de algún lado yo ya dije que había factores externos, pero vamos a ir más adentro. La presentación está hecha por ahí cada evento. Bueno, aquí dice que la fuente más importante de oxígeno reactivo en condiciones normales en organismos aeróbicos es probablemente la pérdida de oxígeno activado de las mitocondrias durante el funcionamiento normal de la respiración oxidativa. Y después vamos a ver la reacción que hay dentro de las mitocondrias, de manera muy general, en donde vemos que aparecen una serie de electrones que están en juego y esos electrones se van perdiendo. No, como todo, siendo un poquito más enfático, como toda máquina, el cuerpo no es perfecto y se le escapa, o de alguna manera hay una fuga en esta transformación del oxígeno mitocondrial en la respiración celular, y ahí es donde empiezan a salir especies radicalarias, ¿ya? Hay dos tipos de agentes que ayudan a hacer este proceso más rápido, que son catalizadores metálicos, es decir, son iones metálicos, que aceleran el proceso oxidativo, y los otros son catalizadores de óxido de reducción de tipo no metálico. Y en este perfil de energía que yo les muestro acá, es un poco para explicar qué es un catalizador. Y un catalizador es una especie que lo que hace, esta es una reacción común y corriente, el perfil de arriba. Esta es la energía que se requiere para pasar de reactivo a producto, si se lo enseñaron ustedes en el colegio. Y esta energía de activación es la energía necesaria que entonces necesitamos para que produzca la reacción. Cuando no hay catalizador, esta barrera es súper alta. Cuando existen los catalizadores, lo que hace el catalizador es que disminuye esta barrera y hace el proceso mucho más rápido. El catalizador no participa de la reacción, no se forma un producto, no se descompone. El catalizador ayuda a la reacción y después se reconstituye, ¿ya? Sale como un producto, nuevamente vuelve a salir en su especie inicial. Así que no es algo que se consuma, el catalizador no se consume, ¿ya? Entendido eso, entonces, vamos a hablar entonces de los catalizadores metálicos y recordando un poco la tabla periódica, está destacados los metales. Aquí hay algunos metales que son de interés más biológico. Nosotros encontramos principalmente manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, cadmio,
y algunos otros más dentro del cuerpo, sé que se me escapan, pero los que acabo de decir un poco son los más importantes, y hay enzimas que trabajan catalizadas por estos iones metálicos, y además de la dieta nosotros consumimos de estos iones metálicos. Recuerden que les dije yo, o no sé si los dije, pero lo recuerdan igual, es que en algún instante el vino, yo les dije, o no sé si los dije, pero no importa, el vino tiene iones metálicos y a veces tiene una concentración muy alta de iones metálicos y por lo tanto estamos metiendo de esto, estamos incrementando nuestra concentración de iones metálicos en el cuerpo. Entonces tenemos metales como el hierro, el cobre, el cromo, el vanadio y cobalto son capaces de hacer ciclos redox en los que un solo electrón puede ser aceptado o donado por el metal. Cuando hablas de un solo electrón se conocen como reacciones monoelectrónicas, ¿ya? Dice, esta acción cataliza reacciones que producen radicales y pueden producir especies reactivas del oxígeno. Y aquí vamos a hablar de dos reacciones, y las nombré, la había mencionado, quizás no los nombré, que son las más importantes en cuanto a la producción de radicales libres en fenómenos biológicos, que es la reacción de Fenton y la reacción de Haber-Weiss, que las voy a mostrar a continuación, que están acá. Esta es la reacción de Fenton, donde nosotros tenemos el ion ferroso en presencia de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Entonces el ion ferroso pasa a ion férrico y esta reacción rompe el agua oxigenada en dos especies, en radical hidroxilo, que tiene un punto, y la otra parte es el ion hidroxilo. Este va a tener otra consecuencia más adelante, pero no es un radical libre. La reacción de Haber-Weiss es, por el contrario, o de manera paralela a la reacción de Fenton, es el anión radical superóxido, anión porque tiene una carga negativa y además radical, actúa con el peróxido de hidrógeno, se forma oxígeno molecular, pero además se forma radical hidroxilo nuevamente y ion hidroxilo. Finalmente, si vemos el ciclo catalizado por hierro o el proceso completo descrito de manera más biológica, el proceso de Haber-Weiss-Fenton, la reacción completa, lo que tenemos entonces que el superóxido genera oxígeno, el hierro pasa a hierro más 3, de hierro más 2 pasamos a hierro más 3, ¿ya? Y el agua oxigenada que está metida en todo esto se convierte en radical hidroxilo. Si se dan cuenta, los productos en alguna parte son similares, son hidroxilo, radical hidroxilo y ion hidroxilo. ¿Ya? Eso, dice entonces que los radicales libres, o sea, hidroxilos pueden dar lugar a modificaciones en los aminoácidos, hidrato de carbono, iniciar la peroxidación de lípidos y oxidar las nucleobases, ¿sí? Es decir, que estas dos reacciones que ocurren a nivel biológico, ojo que esta es la reacción de Fenton catalizada por hierro, también está la reacción de Fenton catalizada por cobre, ¿ya? Que también ocurre a nivel biológico. Genera entonces esta especie, yo ya le había dicho que el radical libre hidroxilo era el más reactivo, y de hecho lo acabamos de ver, que su tiempo de vida es de 10 elevado a la menos 9, o sea que el tipo es inestable total y ataca lo que se le pilla, lo que se encuentre, ¿ya? Entonces es malo, malo. Y como es chiquitito, pasa para todos lados, entonces no es fama de tenerlo, ¿ya? Esto es como, bueno, no sé si algunos de ustedes tienen hijos, pero cuando se le arranca el niño y uno trata de perseguirle y el niño como es chiquitito pasa por acá, se mete por allá y al final la gente que tiene hijos sabe que uno toca perseguir a los niños y uno que es más grande le cuesta. Bueno, los radicales libres serían como los niños porque son inquietos totalmente, todo el rato. También hablé de otros catalizadores, pero de tipo no metálico, es decir, no son moléculas metálicas, y entonces dice, permitiéndome leer textual, dice, determinados compuestos orgánicos, además de catalizadores redox metálicos, también pueden producir especies de reactivas de oxígeno, y una de las más importantes son las quinonas, que hay una estructura de una quinona, no la estructura general, porque dentro de las quinonas son una serie importante de compuestos orgánicos, pero en general tienen esta estructura, un anillo aromático, algunos grupos sustituyentes que le confieren ciertas propiedades. Dice, las quinonas pueden hacer un ciclo redox con subconjugados semiquinona e hidroquinona, que son otras especies que se forman, en algunos casos catalizando la producción de superóxido desde peróxido de hidrógeno. Es decir, que estas moléculas también forman, o en algún instante, la formación de superóxido a partir de su interacción con peróxido de hidrógeno. Y no sé si se han dado cuenta, pero hasta el instante, a alguien que he nombrado sigilosamente, pero en marcada oportunidades, es el peróxido de hidrógeno. No es un radical, pero de ahí salen varios de ellos. Entonces, ya esto ya lo había dicho alguna vez, ya sabemos que se piensa que el estrés oxidativo participa en una serie de patologías,
y como les dije, no está claro si los oxidantes desencadenan la enfermedad o si se producen como consecuencia de esta y provocan los síntomas de la enfermedad. Pero la imagen un poco apunta a la cantidad de enfermedades que están asociadas a radicales libres, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple amiotrófica creo que era, autismo, migraña, insomnio, depresión, demencia, desórdenes bipolares, cáncer, ataque del corazón, aumento en la presión sanguínea, aterosclerosis, angina, falla crónica renal, nefritis renal, acné, eczema, psoriasis y diabetes, fatiga crónica, fibromialgia, toxicidad por metales pesados, la enfermedad de Lyme, en las uniones, joints, eso en la juntura, en las articulaciones, perdón, la artritis reumatoidea, la osteoartritis, la artritis psoriática, en los ojos, la degeneración macular, la degeneración retinal, las cataratas, en los pulmones, el asma, la alergia, la bronquitis crónica, cáncer, en los vasos sanguíneos, la aterosclerosis, hipertensión, venas varicosas, elevado el aumento de colesterol y de triglicéridos y en el sistema inmune, perdón, inflamación crónica, desórdenes autoinmunes, enfermedades venérea, herpes, el mal de Crohn, hepatitis, resfriados, gripe, lupus y cáncer, entre otras. Es decir, que tenemos para rato de hablar de enfermedades. ¿Alguien me dijo algo? Sí, Claudia, la clase queda grabada siempre. Continuando entonces, yo ya hablé de los mecanismos de oxidación, pero ahora vamos a ir un poquito más atrás. Antes de comenzar esta parte, que es un poquito más densa, yo diría, quisiera preguntarle a ustedes si tienen alguna duda para ir resolviendo antes de continuar. Matías, Pablo, Simón, Ailén, Nicolás, Mario, Claudia, Natalia, ¿tienen alguna duda? Simón dice, ¿todo bien? ¿Los demás chicos? Se entiende todo, profe. Igual está Buenísimo. un poco denso, pero se entiende. Sí, yo sé que está más denso y eso que lo simplifiqué dentro de la densidad. Claudia, usted está perdida desde el principio. ¿Por culpa mía o por factores exógenos? Algunos de los otros chicos por mientras me responden. Ah, factores externos, ya. Pablo, Nicolás, ustedes o Natalia, que vienen de otro lado. Yo viene entendiendo todo bien, por si acaso. Buenísimo. Mario de matemáticas. Buenísimo, ¿viste? Por si acaso hay que preguntar. Natalia, Nicolás, ¿todo bien? Voy bien, bacán. Ya, entonces voy a seguir. Y si necesitan alguna pausa lo hacemos, pero si no voy a seguir. Las diapos yo las trato de hacer no muy largas. Es verdad, esta parte me costó un mundo hacerlo porque era tanta la información que hasta yo me mareé y dije yo, pero ¿cómo? Así que traté de ser lo más sintético posible, ¿ya? Me disculpan si tienen mucho texto, pero creo que esto es lo primordial que tiene que ir. Igual traté de ser un poquito más lúdico con algunas cosas, o más, un poquito más entretenido, puse más bonito, porque la clase anterior fue mucho texto y muy densa, y esta es más densa aún. Pero vamos a hablar un poco ahora sí, entonces, para tirarnos de aquí al final. Mecanismo de oxidación, ya sabemos que entonces el cuerpo trabaja con este mecanismo de de mecanismo de óxido-reducción, en donde hay ganancia o pérdida de electrones, que es la parte importante de la oxidación, o de los procesos oxidativos. Y entonces, definiendo algunas cosas, sabemos que en un entorno biológico los oxidantes son aquellas especies que aceptan electrones y los reductores son aquellas que donan los electrones, ¿sí? Si vamos a la parte más biológica, prooxidantes serían los que aceptan los electrones y los antioxidantes son los que donan los electrones, ¿ya? Eso no lo pueden olvidar nunca. Prooxidante recibe electrones, antioxidante dona electrones, ¿ya? Entonces dice que el estado radioactivo de una célula describe el equilibrio prooxidante-antioxidante y juega un papel importante en la modulación de diferentes procesos metabólicos de señalización. Y aquí estamos entonces, todavía no hay un estrés oxidativo, así que estamos hablando de que hay un equilibrio, bien feo el mono, pero es lo que tenía. Dice, durante el metabolismo normal, el oxígeno se utiliza en las mitocondrias para la producción de energía. Perfecto. Pero dice, un pequeño porcentaje, traté de buscar el valor, no lo encontré,
no se reduce por completo, lo que lleva a la producción de intermediarios de oxígeno, conocido como especies reactivas de oxígeno. Y ahí está entonces para dónde vamos. Un poco hablando de, y aquí me voy a saltar un poco esto de texto, esto para que lo vean después. Así como existen las especies reactivas de oxígeno, yo le adelanté, existen las especies de nitrógeno y las especies de azufre. Esta última, quería colocar algo porque había un artículo súper bueno, todavía ni se sabe ni para dónde va con esta especie. De hecho, encontré en un artículo que leí, las clases yo las hago de artículos científicos por si acaso, algo general lo saco de Wikipedia, no les voy a mentir que ocupo Wikipedia, tiene algunas cosas súper buenas, y cuando no le creo Wikipedia, lo demás está construido con libros y, ¿cómo se llama? Artículos científicos. Y había un artículo que encontré muy bueno en donde coloca la cantidad de nombres que se le da a las especies reactivas de azufre, porque son súper novedosas, o no digamos así novedosas que son de ayer, pero están súper poco estudiadas, entonces todavía ni siquiera se sabe para dónde van o cómo actúan, si que realmente son especies reactivas, si no son reactivas, si generan un estrés oxidativo o tienen diferentes mecanismos de acción. Pero yo lo que le quiero mostrar acá en esta presentación, jóvenes, es que hay dos tipos de especies reactivas y por eso su nombre es más grande. Están las especies radicalarias y las especies no radicales. Y por ejemplo, algunas de las especies de radicalarias de oxígeno, de especies reactivas de oxígeno, tenemos el superóxido, y este de acá es el hidroperóxido, que es la forma protonada de este. Este es el que existe en el cuerpo humano a pH fisiológico, en general. Este es el que encontramos. Este se forma, pero después se transforma este otro. Estos se llaman radicales alcoxilos. Estos son los hidroxilos. Aquí tenemos las especies no radicales, donde tenemos el peróxido de hidrógeno. Nótese, nuevamente vuelvo a nombrar el peróxido, el hipoclorito y el peróxido nitrito. Aquí se van a encontrar con algo bien entretenido. El peróxido nitrito es tanto una especie no radicalaria de oxígeno como una especie no radicalaria de nitrógeno, ¿ya? Y acabo de saltar entonces inmediatamente las especies reactivas de nitrógeno, en donde tenemos el óxido nítrico, que es uno de los principales, y el dióxido de nitrógeno como otro. Tenemos el peróxido nitrito y tenemos estas otras dos formas altamente nitrosantes de nitrógeno. Este es el trióxido de dinitrógeno y este es el tetraóxido de dinitrógeno. Todos nombres, no se los tienen por qué recordar, solamente para que sepan. Profe, Dígame, Matías. ¿qué significa que los compuestos tengan como el punto al lado? Buena pregunta. No lo había dicho anteriormente, pero este punto está señalando que tiene un electrón desapareado, que es un radical. Ah, ya. ¿Ya? Gracias. Porque tú has visto en general en química que uno coloca menos, más y para contar. Acá el punto significa que tiene un electrón sin aparearse. Esa es la forma en que se coloca. Ya, Matías, perdón si no lo había mencionado anteriormente. Y en lo mismo que me dice Matías, hay radicales libres con carga negativa, aniones, o sea, radicales aniónicos, y hay radicales catiónicos. En el caso del cuerpo, desconozco, o no he visto por lo menos en la literatura, radicales catiónicos. Y aquí tenemos especies centradas en azufre, y fíjense bien que dice RS, porque RS puede ser cualquier cosa, el R, cada vez que vean R, es un grupo sustituyente, metilo, etil, un anillo aromático, puede ser cualquier cosa, R es un grupo sustituyente. Y aquí tenemos un montón de otras especies también no radicalarias de azufre. Vamos a llegar a describirlas cada una de ellas, ¿sí? Entonces, siguiendo con los famosos mecanismos de oxidación, si bien aquí aparece un montón de cosas, vuelvo un poco a repetir lo que había señalado, pero con mayor profundidad. Ya sabemos entonces, y recordando, las células y el espacio extracelular están expuestos a una gran variedad de estímulos reactivos de fuentes tanto exógenas como endógenas. Aquí salen las fuentes exógenas, pero dice la exposición a fuente endógena es mucho más importante y extensa. Esta sí es una frase muy buena, porque es un proceso continuo durante la vida, a pesar de que estamos rodeados de polución y cuánta cosa que hay radiación en el mundo exterior. La única exposición más constante, bueno, hoy en día la ciudad está tan contaminada, así que también es constante, pero no toda la gente vive en las grandes ciudades. La producción constante o la fuente más constante de producción de especies radicalarias o de especies reactivas es el metabolismo del ser humano. Entonces es súper importante eso, que es el proceso, porque cuando se para, cuando usted lamentablemente fallece. Pero desde que usted nace, su proceso está en un proceso su cuerpo está en un proceso de oxidación, es decir, es continuo. Usted se envejece todos los días, por una cosa lógica. O sea, nos oxidamos todos los días.
solo por respirar oxígeno, que es un birradical. Ya saben que atacan un montón de dianas importantes como proteína, lípidos y ADN. Y aquí, bueno, ya sale lo que ustedes todos saben, que las ROS matan especies, los ácidos grasos libres por lo insaturado, generan la oxidación de las lipoproteínas o la peroxidación lipídica, cambian la fluidez y permeabilidad de la membrana celular, porque a medida que van atacando a la célula, la membrana se va desordenando. Entonces, aquí ustedes pueden ver un diagrama de dónde vienen las radicales libres, por ejemplo. Esto es súper detallado, pero por ejemplo hay inflamación, radiación, toxicidad de química, reperfusión. Aquí está la célula y su funcionamiento. Aquí está el retículo endoplasmático, donde hay no me acuerdo del P450, ¿qué era? Si un cofactor, una proteína, ahí no lo recuerdo. Aquí está el NADPH, aquí está la mitocondria, que es parte de eh, parte de los componentes internos de la célula, están los peroxisomas, es decir, tenemos una serie de organelos dentro de la célula, y aquí está el peróxido de hidrógeno. Entonces, tenemos dos maneras. Tenemos tenemos dos versiones de la célula, que en una se ve altamente influenciada por la especie reactiva oxígeno, en donde la célula está dañada por esta especie, en donde ven, por ejemplo, peroxidación de las membranas, fragmentación del DNA, fragmentación y entrecruzamiento de proteínas, es decir, que desordenan totalmente la célula. O tenemos otra alternativa, que es la de que las especies antioxidantes que tenemos dentro del cuerpo las neutralicen y la célula se recupere. Por ejemplo, en todas las membranas vamos a encontrar vitamina E, vitamina A, el betacaroteno, vamos a encontrar dentro del citosol la superoxidimutasa, vitamina C, la glutatión peroxidasa, la ferritina, la ceruloplasmina. Dentro de la mitocondria tenemos de nuevo la superoxidimutasa. Hay una específica superoxidimutasa para la mitocondria, si no me equivoco es basada en manganeso, no me recuerdo bien, el glutatión peroxidasa, y tenemos otras enzimas que como las catalasas que vimos, y la peroxidosina, algo así era, peroxisomas, perdón, que también son neutralizantes. Es decir, tenemos dos opciones: o la célula se ve sobrepasada o la célula sale victoriosa, ¿sí? A medida que se van generando radicales libres. Aquí la imagen era más importante que el texto, por si acaso, porque muestra lo mismo, pero en una secuencia mucho más sencilla. Si bien aquí no hay mucho texto, aquí lo único que hay que señalar es que existe, dada la presencia de cierto... una de las fuentes que contribuye a la formación de radicales libres y especies reactivas es el sistema inmunológico, y lo que hace es que cuando hay una lesión dentro del cuerpo se genera un proceso inflamatorio, y dado este proceso inflamatorio, entonces existe un desorden debido a esta reparación. Entonces aquí tenemos un tejido sano, aquí tenemos un tejido que está siendo atacado, y después tenemos la consecuente reparación por las células que reparan este daño. Y aquí entonces dice que la reacción de inflamación continúa hasta que se eliminan los patógenos y se completa el proceso de reparación del tejido. Pero dice, la interacción directa entre la especie reactiva ROS, Reactive Oxygen Species, especie reactiva oxígeno, e inflamación puede dar lugar a diferentes trastornos. Una inflamación crónica predispone a la célula a la transformación debido a la inducción del daño recurrente del ADN por parte de la célula inflamatoria, por lo tanto, una mayor frecuencia de mutación, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, los diversos mecanismos que tiene el cuerpo para recuperarse también tienen esta contraparte que generan esta especie reactiva de oxígeno y de nitrógeno y de azufre, ¿ya? Y entonces llegamos a la parte final ya de la presentación, para no aburrirlo, porque yo sé que es mucho, y vamos a hablar de las especies reactivas de oxígeno, ¿ya? Reactive Oxygen Species. Y dice que el oxígeno es la molécula que impulsa la vida, obviamente, pero es parcialmente tóxico, causa deterioro celular. Y entonces dice que se conoce como la paradoja de la vida aeróbica, mejor denominada como la paradoja del oxígeno. Da la vida, pero también de alguna manera la quita. Entonces, y esta forma de quitar la vida es una especie de lado oscuro que tiene el oxígeno, en donde se forma, o donde sabemos que las especies que existen del oxígeno son radicales libres, la que respiramos en radical libre, y por eso viene la analogía a
Dark Side of the Moon, porque es el lado oscuro del oxígeno, o después ustedes pueden ver que el lado oscuro de Anakin Skywalker, ¿sí? Es para destacar entonces que este es un lado oscuro importante, ¿ya? Bueno, aquí se vuelven a nombrar las especies reactivas de oxígeno. Ustedes pueden leer con mayor detalle. Yo les voy a decir entonces que tenemos principalmente los radicales superóxidos, los radicales hidroxilo, los peroxilos, los alcoxilos, los hidroperoxilos. Y no radicalares tenemos el peróxido de hidrógeno, el ácido hipocloroso, el ozono, el oxígeno singlete y el peroxinitrito. Y lo que habíamos visto anteriormente, ustedes pueden leer esto, no me voy a detener porque lo que mismo dice no tendría mucho sentido, es esta representación. Este es el oxígeno que nosotros respiramos. Y esta forma de dibujos, de puntitos, que representan los electrones que tienen las moléculas, es la forma de notación de Lewis. Estas son las famosas estructuras de Lewis. Y fíjense bien que aquí salen los radicales libres, o salen las especies de oxígeno, y este es el oxígeno que nosotros respiramos. Pero fíjense bien que a cada lado del oxígeno hay electrones sin aparear. En este caso son dos, por eso es birradical. Si vamos al anión radical superóxido, fíjense bien que tiene solo en un lado un electrón sin aparear. Este es el peróxido de hidrógeno, que también es un radical, pero aquí en este caso lo tiene. Aquí es diferente esta especie porque está aislada. Aquí hay, es parecida a otra especie. Ahí el dibujo tiene una connotación diferente, porque está apuntando a esta especie, HO2 puntos, ¿ya? Pero como está aislado, le colocaron las cargas a cada lado, ¿ya? Dando que puede ser el radical para cada uno de los lados. A eso va la connotación que tiene el dibujo, ¿sí? Y tenemos peróxido de hidrógeno que no tiene radical, no tiene estructura libre, y tenemos el radical hidroxilo que sí tiene un electrón acá chiquitito. Y el ion hidroxilo no tiene nada, ¿sí? Entonces esa es la fórmula que nosotros vemos. Y este era el punto entonces que colocamos, que preguntó Matías. Así como están, acá está. Yo en algún instante hablé de la pared celular, hablé de las mitocondrias y hablé de la respiración celular. Aquí está lo que ocurre entonces: la respiración es dentro de la célula, acá está fuera de la célula, aquí está la respiración celular y aquí está la mitocondria. Más detalle en el dibujo no les voy a dar porque si no sería volverlo un poquito más loco. Pero fíjense bien que aquí dentro de algún lado aparece agua, aquí aparece oxígeno molecular, pero dice la mitad de un oxígeno molecular, y ahí hay que tener atención. Hay mucho electrón en juego, esto es importante, pero si vamos a la parte más química de esta representación de acá, esta es la famosa respiración celular. Y fíjense bien que entra oxígeno a la mitocondria, se gana un electrón, se forma superóxido, se ganan dos protones y un electrón y se forma peróxido de hidrógeno, pero el peróxido de hidrógeno puede formar radical hidroxilo al ganar un electrón y se forma entonces hidroxilo y radical hidroxilo y ion hidroxilo. Y nuevamente se puede ganar un protón o el hidrógeno más un electrón y formar agua. Es decir, que nosotros lo que debiéramos esperar con la respiración celular es ganar energía a través de ATP, porque acuérdense que lo que se va ganando es energía. Y la consecuente ganancia de electrones debería transformar este oxígeno que respiramos a agua. Esa es la finalidad del proceso. Pero si ustedes se dan cuenta, aparecen tres especies reactivas de oxígeno en este proceso respiratorio mitocondrial. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, entonces, y algunas de estas se escapan de sus rutas normales y llegan a otros lugares indeseados. Bueno, y aquí sí vamos a hablar un poco más del peróxido de hidrógeno, porque he hablado tanto de él. Bueno, es la especie reactiva de oxígeno más estudiada y mejor caracterizada y puede considerarse como el rol más importante en la señalización de óxido de reducción. Dice que no existe una fuente única de producción de radicales o de especies reactivas de oxígeno, y esto podría deberse a participación específica en el sitio y la función. Dice, tanto las fuentes exógenas como las endógenas contribuyen a la formación de estos ROS intracelulares. Y este es el peróxido de hidrógeno, pues aquí está, son dos hidrógenos, dos oxígenos, y que este mismo peróxido de hidrógeno o agua oxigenada es la que ustedes compran en la farmacia. Dando cuenta que entonces
es algo trivial de alguna manera. Nosotros decimos, pero el agua oxigenada, obviamente usted no toma agua oxigenada. Incluso uno de los usos del agua oxigenada es para el blanqueamiento de los dientes, se ocupa en odontología. Así como hay especies reactivas de oxígeno, también están las especies reactivas de nitrógeno. La principal es el óxido nítrico, que es el que está acá. ¿Y por qué? Aquí no voy a leer el texto, aquí se los voy a dejar para que ustedes lo revisen, pero lo importante es que el óxido nítrico tiene varias funciones y aparece en la actividad muscular y aparece en otras funciones biológicas, es decir, que y es es un mensajero, sirve de mensajero dentro en el cuerpo humano, ¿ya? Entonces el NO es un radical, pero dadas ciertas condiciones aumenta su producción y ahí pasa a ser malo, malo, malo. Incluso darles que la gente que de repente tiene un ataque cardíaco, se les entrega una pastillita sublingual y esa pastillita sublingual es óxido nítrico, ¿ya? Porque el óxido nítrico está relacionado con la vasodilatación. Entonces tiene cumple un rol en la vasodilatación. Pero obviamente cuando el desbalance se rompe, ya no solamente participa como señalización en la vasodilatación, sino que también aparece como una especie que daña oxidación dentro del cuerpo. Hay otras especies reactivas de nitrógeno, como el peroxinitrito, que les dije que también se considera especie reactiva de oxígeno. Tenemos el dióxido de nitrógeno, el trióxido de dinitrógeno y el tetróxido de dinitrógeno, ¿sí? Fíjense bien, por aquí hay una parte importante, dice, una pequeña pero importante cantidad reacciona con oxígeno con superóxido para formar peroxinitrito, que por sí mismo es fuertemente oxidante, y cuando se protona sufre una escisión homolítica. Escisión homolítica es que se rompe el enlace para producir OH y NO2. Es decir que vamos viendo cómo un radical interactúa con otro para formar otros radicales. Ahora, lamentablemente, uno de los que se forma es siempre el radical hidróxido, que yo les dije que era malo, malo, malo. Dentro de la especie reactiva de nitrógeno, el óxido nítrico, del que más se sabe, actúa como una importante molécula en la señalización en una gran cantidad de procesos fisiológicos. Y esto es llamativo, en el año 92, el óxido nítrico, de repente se me olvidan los nombres, fue declarada o aclamada como la molécula del año. Yo no sé si ahora lo van a volver a hacer, pero sí, es que se ha descubierto que tiene un rol importantísimo en procesos fisiopatológicos. Realmente interviene en un montón de cuestiones. De hecho, hay enzimas especializadas en óxido nítrico. Están la INOS y otras más que ya se me olvidaron los nombres. Son tres, creo, la óxido nítrico sintetasa. La INOS, ENOS y hay alguna más, pero ya se me olvidaron. Y especies reactivas de nitrógeno, óxido nítrico es la principal. Si gana un electrón se vuelve NO-, si pierde un electrón se NO+. Cuando interactúa con oxígeno molecular se forma NO2, pero si este NO2 sufre un ataque por el radical NO, óxido nítrico, se forma NO3, que es una especie altamente nitrosante. Para el otro lado, este NO2 puede formar N2O4, que es el tetróxido de dinitrógeno, que también es una especie altamente nitrosante, que en presencia de agua puede formar ácido nítrico. Se me olvidó el nombre de este ácido. Para el otro lado tenemos que el NO, al interactuar con superóxido de hidrógeno, con superóxido, con anión radical superóxido, se forma peroxinitrito. Y dado que hay CO2, se puede formar esta especie, y aquí tenemos nitrato, y aquí tenemos otra especie más. Es decir que el camino para llegar a varios lugares es complejo. Incluso, me gustó mucho esto, aquí hay un paralelo entre las distintas especies de oxígeno, fíjense bien. El oxígeno, después pasa a superóxido, aquí pasa a peróxido de hidrógeno, aquí pasa a radical hidroxilo, y finalmente agua, que era la cadena transportadora de electrones. Ahora, si vamos para el otro lado, tenemos grupos aminos que vienen de la L-arginina, se forma óxido nítrico, se pueden formar, fíjense, aquí aparecen unos tioles, recién aquí, y los tioles son la especie reactiva de azufre, se forman nitrito, dióxido de nitrógeno y nitrato. Nitrito era este otro. ¿Qué más? Bueno, aquí lo importante es que en algún punto, esto era, se me había olvidado, la interacción, nuevamente vuelvo a recalcar la interacción que hay entre superóxido y óxido nítrico para formar peroxinitrito, ácido peroxinitroso, y este ácido se corta, esta es la escisión homolítica, en NO2 y OH punto. Es decir que
tenemos una interacción entre especies reactivas de oxígeno y de azufre para formar al hidroxilo. Finalmente nos quedan especies reactivas de azufre, que son un montón, son muchas. Yo me voy a saltar un poco esto porque quiero mostrarles que, bueno, estas son las de la célula. Este es el glutatión, también es una especie reactiva cuando se oxida. Y esta también es otra especie reactiva del glutatión, también una especie reactiva. Pero dice, y me quiero quedar con esta parte, dice, además la oxidación de los tioles celulares no solo inhibe una serie de proteínas y enzimas redos, sino que también consume GSH, que es el antioxidante que tiene el cuerpo humano, y por eso lo coloco acá. Este es el glutatión, y por lo tanto inclina el equilibrio celular redox hacia el estrés por disulfuro. Es decir, que la oxidación de ciertos grupos tioles, es decir, con azufres celulares, hace que este se consuma y entonces se eliminan las defensas antioxidantes. Además, se ha postulado un papel hipotético para los radicales tiilo y los ácidos sulfénicos en la glutatiolación de proteínas, pero en la actualidad se sabe poco sobre su relevancia in vitro e in vivo. In vitro son estudios en laboratorio, in vivo estudios en animales o en ser humano. Como consecuencia, las especies reactivas de azufre deben considerarse como factores heteroxidativos con sus propios objetivos particulares y vías de transformación redox dentro de la célula. Es decir, algo hacen, generan un estrés, sí, obviamente que sí, pero no sabemos tanto de él. Y ya como para terminar, porque sí que los maté con mucha información y esta última parte estuvo muy densa, estas son todas las especies de azufre importantes en el cuerpo humano. Sulfuro de hidrógeno, disulfuro de hidrógeno, sulfuro elemental, tiosulfinato, ácido sulfínico, tiosulfonato, ácido sulfónico, tiosulfato, sulfato, sulfóxidos, nitrosotioles, ácido sulfénico, disulfuros, hidropersulfuros, radical tiilo, tiole. Es decir, si se dan cuenta, es una cantidad, pero... y aquí me faltaron estos. Clústeres que contienen azufre, clústeres conformados entre hierro y azufre, los polisulfanos, los hidropolisulfanos y los polisulfiros. Sulfiros, ¿cómo es? Polisulfuro. Eso me olvidó. Bueno, la cosa es mostrarles que hay una cantidad sin límite de especies. De hecho, que estas son las de mayor importancia biológica. Hay otras más. Y aquí van desde de especies reducidas a especies oxidadas. ¿Ya? Fíjense bien que algunas contienen ambos tipos de azufre, oxidados y reducidos. ¿Ya? Entonces, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Se pueden contactar conmigo inmediatamente a través del WhatsApp. Ahí está mi WhatsApp por si quieren abrirlo. Pueden visitar mi canal de YouTube. Con la misma presentación los mando directo a mi canal. Está feito, pero ya va a tener algunas cosas más. Y si no, pueden visitar mi sitio, que tampoco tiene mucho, pero sirve para comunicarse conmigo. Y entonces dejo de presentar